Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La noche en el planeta Serión 4 era una mancha de oscuridad perforada solo por el rojo pálido de los incendios distantes. Las ruinas metálicas de una nave estelar seguían humeando tras el impacto. En medio de ese caos silente, un hombre caminaba. Su figura, marcada por la tensión de alguien que ha vivido demasiado y dormido demasiado poco, se desplazaba entre los restos con una linterna antigua y un rifle oxidado colgado al hombro. Darío apretaba la mandíbula mientras sus botas crujían sobre la chatarra caliente. El mensaje de socorro había sido breve, ininteligible, pero algo en su interior no le permitió ignorarlo. No después de lo que había vivido en la guerra de Siris. No después de haber dejado morir a los suyos por no moverse a tiempo. Se agachó junto a un panel arrancado del fuselaje, escuchó. Nada. Solo el silbido del viento envenenado y el zumbido lejano de alguna criatura nocturna. Iba a levantarse cuando un sonido corto y ahogado le erizó la piel. No fue un ruido mecánico. Era un gemido, débil, lastimero, casi imperceptible. Dirigió la linterna hacia una grieta entre las planchas derruidas. Lo que vio lo obligó a contener el aliento. Un cuerpo encogido entre los restos, cubierto de un líquido iridiscente que no era sangre humana. Piel azul plateada, brazos delgados con terminaciones puntiagudas, y alas rotas extendidas como si hubiese caído desde lo más alto del universo. El rostro, medio cubierto por hollín, revelaba una belleza cruelmente herida. Los labios apenas se movían, intentando formar una palabra que no llegaba. ¿Hola? Preguntó Darío, sin moverse, con la voz baja, como si temiera romperla con un susurro mal dicho. Ella levantó la cabeza bruscamente. Sus ojos eran enormes, felinos, de un violeta profundo. En un solo movimiento, lento y torpe por el dolor, alzó un brazo con una especie de lanza partida. Su mano temblaba tanto que la punta del arma ni siquiera alcanzó a apuntarle bien. Darío alzó las palmas en señal de paz. No te haré daño. Estoy aquí para ayudarte. Ella gruñó, o intentó hacerlo, pero el sonido murió en su garganta. La lanza cayó, sus dedos soltaron todo. En 2 pasos, él se arrodilló a su lado. El calor de su cuerpo contrastaba violentamente con la temperatura fría de la suya. Al tocarle la frente con el dorso de la mano, sintió su piel temblar. «Estás helada», murmuró, más para sí mismo. Sacó su chaqueta de cuero reforzado y la envolvió con cuidado, casi con miedo. Ella no protestó. No tenía fuerzas. «Te sacaré de aquí, ¿me oyes?» Los ojos violetas lo miraban. En silencio. Llenos de una mezcla de terror, confusión y algo más difícil de describir. Como si no supiera si debía agradecerle o matarlo en cuanto pudiera moverse. Darío se inclinó, la levantó con cuidado en sus brazos. El peso era ligero, casi irreal, pero su cuerpo temblaba bajo cada espasmo de dolor. Ella soltó un suspiro largo, como si ya no tuviera que fingir que podía defenderse. Mientras caminaban hacia el vehículo escondido entre la maleza, él murmuraba palabras suaves que no sabía si ella entendía. Y ella, entre cada sacudida de su cuerpo herido, no apartaba la vista de él. «¿Cómo te llamas?» La pregunta flotó entre ellos. El silencio se alargó. Y luego, en un susurro cargado de esfuerzo, como si cada sílaba cortara por dentro, ella respondió. «Ciara». Un nombre alienígena, pero tan hermoso que a Darío se le quedó grabado en la mente como si ya lo hubiera escuchado en un sueño antiguo. «Está bien, Ciara. Te tengo. No voy a dejar que mueras aquí». Los árboles de espinas crujieron al paso del transporte. El cielo se iluminó a lo lejos con rayos de energía residual. Algo, alguien, tal vez los estaba buscando. Pero en ese momento, solo importaban ellos dos. Una criatura de otro mundo herida. Un humano que había prometido no volver a fallar. Y un vínculo invisible que ya comenzaba a entrelazar sus destinos. El refugio era una caverna natural transformada en escondite por manos humanas cansadas. Había consolas rotas, generadores antiguos alimentados por baterías de emergencia y colchones improvisados sobre cajas de munición vacías. El aire olía a óxido, sudor y recuerdos. Darío dejó a Ciara con delicadeza sobre una manta térmica, junto al calor tembloroso de una estufa portátil. Durante horas no se movió de su lado. Cada vez que ella gemía dormida, él se acercaba, comprobaba sus signos vitales, aplicaba el suero antibacteriano que pudo adaptar para su fisiología y le hablaba, como si su voz pudiera calmar la tormenta que habitaba dentro de ella. La primera vez que ella abrió los ojos en el refugio, no gritó. Solo lo miró. Sin agradecimiento ni miedo.
como si tratara de leerlo con cada parte de su ser. Estás a salvo aquí, le dijo Darío, sentándose frente a ella, sin invadir su espacio. No hay cazadores ni rádares. Nadie te va a encontrar. Ciara movió apenas los labios, como queriendo decir algo, pero desistió. Miró el fuego artificial de la estufa, sin expresión. Él notó como una de sus alas, aún partida, se crispaba levemente cada vez que la respiración dolía. Pasaron 2 días en un equilibrio frágil. Darío cocinaba lo que podía, le daba agua, y hablaba. Ella escuchaba, siempre en silencio. Se mantenía en la sombra, con los ojos abiertos como si cada luz fuera una amenaza. Pero en la tercera noche, cuando el viento soplaba con un chillido extraño por los túneles rocosos, Darío se despertó con un sonido. Un crujido leve, casi como si un animal se moviera entre los escombros. Abrió los ojos, con la mano ya en el mango de su cuchillo. Pero no era un enemigo. Era ella. Ciara se había arrastrado lentamente desde su rincón, y ahora estaba sentada junto a él, con la manta enredada en su cuerpo delgado. Su cabello plateado caía como agua de mercurio sobre sus hombros, y sus ojos, por primera vez, tenían otra cosa además de miedo. ¿No puedes dormir?, preguntó él. Ella negó con la cabeza. Luego, en voz baja, como si usar palabras la desgastara físicamente, respondió. Tu respiración me calma. Darío sonrió, sin saber por qué. La frase era tan simple, tan honesta, que dolía. Entonces quédate. No tienes que hablar. Solo descansa. Ciara dudó por un instante. Luego se acomodó cerca de él, muy lentamente, hasta que sus piernas se rozaron con las suyas. Su piel estaba fría, pero no por enfermedad, sino por naturaleza. Y aún así, temblaba. Como si toda su especie estuviera diseñada para luchar, pero no para dejarse cuidar. Durante largos minutos, el silencio se instaló. Solo el sonido del viento y el leve crujir de la estufa. Darío no se atrevía a moverse. Ella estaba demasiado cerca. Su cabello rozaba su mentón, y su respiración le acariciaba el cuello. «Soñabas cosas feas», dijo de pronto ella, sin mirarlo. «¿Lo notaste?», gritabas. Darío asintió, apretando los dientes. No le gustaba hablar del pasado. Pero tampoco podía mentirle. «La guerra me dejó marcas. No todas se ven. Yo también sueño», susurró ella, aún sin mirarlo. «Pero los míos no son recuerdos. Son visiones que mi gente no quiere reconocer. Soñé contigo antes de verte». Él giró el rostro hacia ella, sorprendido. «¿Cómo?». Ella cerró los ojos. «Estabas en un mar de fuego. No tenías rostro, pero tenías esa voz. Y me llamabas. ¿Ciara?». Ella abrió los ojos. «Sí. Lo decías como si ya me conocieras. Como si nunca me hubieras dejado sola». El pecho de Darío se apretó con fuerza. No supo qué responder. Solo levantó lentamente la mano y le rozó la mejilla, esperando que ella se apartara. Pero no lo hizo. En lugar de eso, cerró los ojos y apoyó su frente contra su clavícula. «En mi mundo, esto significa que confío en ti», murmuró. «Pero no sé si está bien hacerlo contigo». «No sé si lo merezco», respondió él, con voz ronca. «Pero no pienso dejarte sola, Ciara». Ella respiró hondo, como si su cuerpo entero se diera a una fuerza que había resistido toda su vida. «¿Y si muero aquí?». «Entonces muero contigo». Un silencio absoluto se apoderó del refugio. La noche pareció detenerse fuera. El viento se calmó. Y por primera vez, Ciara se dejó abrazar por completo. No por necesidad, sino por deseo. El sol apenas se filtraba entre las nubes grises de Serión 4 cuando Darío salió del refugio con el rifle colgado a la espalda y un mapa antiguo en la mano. Tenía que revisar los perímetros. Las baterías estaban al límite, las reservas de agua casi agotadas, y si no encontraba pronto un transmisor de corto alcance, no podrían pedir ayuda. Aunque parte de él dudaba que Ciara quisiera siquiera irse. Recorrió el terreno quemado con pasos silenciosos. Sabía leer el suelo. Huellas, marcas, señales del viento alterado. Algo no cuadraba. Y entonces lo vio. Una línea vertical y profunda, dibujada con precisión en el barro seco. No era natural. No era humana. Se agachó y tocó la marca. Estaba reciente. Sus músculos se tensaron. No dijo palabra, pero sus ojos buscaron ya la mejor ruta de vuelta al refugio. Al incorporarse, escuchó el crujido. Una rama rota. No la suya.
Instintivamente giró y apuntó el rifle. Nada. El bosque envenenado de Serión lo rodeaba, callado como una trampa. Sentía que algo lo observaba. No como un depredador, sino como algo que ya sabía cómo pensaba. Volvió al refugio en silencio, sin correr, sin respirar fuerte. Cada sombra lo rozaba como una advertencia. Al llegar, cerró la entrada de roca reforzada con un código nuevo. Ciara estaba de pie. Se había envuelto el cuerpo en una manta, pero ya podía sostenerse sin ayuda. Al verlo entrar, se le acercó con el ceño fruncido. ¿Qué pasó? No estamos solos, dijo Darío, sin rodeos. Alguien nos encontró. Ella no preguntó quién. Solo caminó hacia la consola rota, pulsó una serie de botones que Darío no conocía, y proyectó un mapa holográfico. Los puntos rojos comenzaron a aparecer. 1. Luego 3. Luego 9. No son buscadores humanos, susurró ella. Son rastreadores del sector Barnex. No vinieron a rescatarme. Vinieron a terminar lo que no lograron. Darío apretó los dientes. ¿Te cazan? Ciara asintió, con la mirada clavada en el mapa como si pudiera hacerlo desaparecer. Para ellos soy una desviación. Una heredera sin clan. Una rebelde que sabe cosas que no debería haber escuchado. Darío la miró con intensidad. Entonces no te van a encontrar. No mientras yo esté vivo. Ella lo miró con una expresión difícil de leer. No era ternura. Era algo más profundo, más feroz. Como si no estuviera acostumbrada a ser protegida. Podrías huir ahora. Dejarme. Tú podrías pedírmelo, respondió él. Pero no lo harías. Ciara se acercó más. Sus dedos, todavía temblorosos, rozaron el pecho de Darío. Allí donde el corazón latía como un tambor de guerra. No entiendo por qué me salvaste. ¿Por qué me sostienes? ¿Por qué me miras como si no fueras humano? Tal vez porque tú no eres solo una alienígena para mí. Sus ojos se encontraron. La tensión entre ellos era espesa, como un campo de energía que amenazaba con estallar. Pero algo los interrumpió. Un zumbido bajo, imposible de confundir. Ambos giraron al mismo tiempo. La consola comenzó a emitir pulsos de calor. Alguien estaba intentando escanear el refugio desde el exterior. Los rastreadores estaban cerca. Demasiado cerca. Darío se acercó a su viejo arsenal. Sacó un par de explosivos improvisados y comenzó a montar el sistema defensivo. No podemos quedarnos aquí. Si encuentran la entrada, no resistirá ni un minuto. Ciara se acercó a la puerta de roca. La tocó. Cerró los ojos. Algo en su energía cambió. Como si canalizara su esencia en la piedra misma. Puedo sellarla. Pero si lo hago, no saldremos más por aquí. Entonces lo haremos. Hay una salida secundaria. Pero está por las cloacas. Ella asintió. Sin miedo. Sin dudas. Mientras Darío preparaba la mochila de emergencia, Ciara lo observaba. No con distancia. Con una calidez nueva. Un respeto silencioso. Tú no eres como los otros, dijo, casi en voz baja. Tú tampoco. La tensión no cesó. Pero ya no era solo la amenaza exterior. Era lo que nacía en medio del peligro. Lo que se tejía entre respiraciones rápidas y manos que empezaban a buscarse sin palabras. Antes de salir, Ciara se detuvo frente a él. ¿Sabes que si salimos por ahí, no hay vuelta atrás? Darío se acercó y tomó su mano, sin miedo. Contigo, nunca quise regresar. Y entonces, el primer impacto resonó contra la roca. El mundo comenzaba a arder otra vez. Pero esta vez, no estarían huyendo. Esta vez, pelearían. Juntos. El estruendo sacudió los cimientos del refugio. La roca tembló, y una nube de polvo se desprendió del techo mientras la consola estallaba en chispas. El primer impacto había sido solo una advertencia. Lo que venía después sería definitivo. Darío ya no pensaba. Actuaba. Cada movimiento estaba marcado por el entrenamiento que creía olvidado, por los años de guerra que había enterrado en su alma y por la furia silenciosa de alguien que no tenía nada que perder, excepto lo que acababa de encontrar. Ciara caminaba a su lado, como una sombra letal. Aunque su cuerpo aún mostraba las cicatrices de la caída, sus ojos habían cambiado. Lo que antes era duda, ahora era una promesa silenciosa, nadie le arrebataría a Darío. Nadie la devolvería a la oscuridad de la que había escapado. Juntos descendieron por el túnel lateral, uno que Darío había sellado años atrás con placas fundidas y trampas químicas.
Las desbloqueó con códigos antiguos, mientras Ciara sostenía una esfera de energía entre sus palmas, lista para destruir lo que intentara acercarse. Detrás de ellos, otro impacto. Luego otro. Las paredes se agrietaban. Caminan como sombras, murmuró ella, mientras sentía la vibración en la roca. No hacen ruido. Pero están cerca. ¿Cuántos? 9. 8 ahora. Uno se detuvo. Me huelen. Me cazan como si fuera una presa marcada. Darío sacó una cápsula de humo fosfórico de su cinturón y la lanzó por el túnel opuesto. Que sigan el aroma equivocado. Avanzaron por las cloacas naturales de la montaña. El calor subía como vapor de tormenta, mezclado con el hedor de la piedra húmeda. Ciara se apoyaba en las paredes con una mano, cada tanto cerrando los ojos, como si pudiera ver más allá con solo sentir. De pronto, se detuvo. ¡Alto! Uno está delante. Darío se adelantó sin hacer ruido, pero ella lo detuvo sujetándole la muñeca. Fue la primera vez que le apretó la carne con miedo. No por él, sino por lo que estaba por enfrentar. No puedes vencerlo solo. Su armadura se adapta. Aprende de cada golpe. ¿Y tú? Ella no respondió. Solo avanzó. Lo que surgió entre las sombras era un ser imposible. Alto, revestido de un exoesqueleto reluciente que parecía hecho de fragmentos de obsidiana viva. No tenía rostro, solo una máscara lisa que vibraba al respirar. En una de sus manos, una hoja curva como la de un carnicero ceremonial. El ser habló con un tono que no era voz, sino pensamiento inyectado directamente en el cráneo. Traidora. Heredera desobediente. Tu fuego terminará aquí. Ciara no titubeó. Extendió ambas manos. De sus palmas surgieron hilos de energía, azules y dorados, que se retorcían como serpientes buscando carne. El rastreador levantó su hoja, bloqueó, adaptó su armadura y redirigió el ataque. Pero Ciara ya lo sabía. No era un combate físico. Era danza, instinto, rabia contenida. Darío rodeó al enemigo por el costado, se deslizó por el barro como un animal salvaje, y en el momento exacto en que el rastreador giró para atacarlo, Ciara saltó sobre su espalda y clavó sus dedos en los puntos donde la armadura aún no se había endurecido. Hubo un grito. No humano. No comprensible. El cuerpo del rastreador se sacudió como si una chispa hubiera detonado su sistema interno. Ciara no se detuvo. Le arrancó el canal respiratorio y lo lanzó al barro. El cadáver aún convulsionaba cuando ella se giró hacia Darío, con el rostro cubierto de sudor y sangre ajena. Quedan 7. ¿Estás bien? Ella se tambaleó. Y por primera vez, cayó de rodillas. Darío corrió a sostenerla. Estoy bien, jadeó ella. Pero el vínculo, el fuego, lo usé todo. Entonces descansa. No podemos. Vienen más. Darío la sostuvo contra su pecho, sin moverse. Notaba como su cuerpo temblaba. No solo por el esfuerzo, también por la cercanía. Ella no estaba acostumbrada al contacto, a entregarse, pero no lo empujó. No esta vez. Dijiste que soñar conmigo era como llamarme. Lo fue. Entonces escucha mi voz. Aguanta. Quédate conmigo. No quiero pelear si tú no estás viva al final. Ciara lo miró. Sus ojos no parecían de este mundo, pero en ellos había algo terriblemente humano, miedo de perder lo que aún no había confesado amar. No me dejes sola, susurró, con la voz rota. Jamás. Entonces ocurrió lo imposible. Las alas de Ciara, aún rajadas, comenzaron a emitir un calor tenue. No era energía de combate. Era otra cosa. Una vibración suave que se entrelazó con el latido de Darío. Ella tembló. Su cuerpo brilló levemente. Y en un instante, la energía fluyó entre ellos como un puente silencioso. Darío sintió cada pensamiento, cada recuerdo. Vio fragmentos de su infancia en un mundo asfixiante. Vio cómo era humillada, perseguida por ser distinta. Vio cómo creció aprendiendo a matar para sobrevivir. Cómo lloró en una caverna parecida a esta, jurando no volver a confiar en nadie. Vio su soledad. Ella también lo vio a él. Vio las trincheras, las pérdidas, las promesas rotas. Vio su nombre grabado en lápidas que visitaba solo cuando estaba borracho. Vio cómo lo rechazaban por lo que había hecho en la guerra. Cómo se miraba al espejo sin reconocerse. Y cuando ese vínculo terminó, ambos cayeron de rodillas, uno frente al otro. Ya no eran humano y alienígena. Eran dos fuegos entrelazados. Y afuera, en la entrada del túnel, las sombras se acercaban.
No sabían que lo que encontrarían ya no era presa, sino dos llamas listas para arrasar con todo. El silencio después de la batalla no era paz. Era un vacío pesado, un zumbido profundo que se arrastraba por las paredes como un animal herido buscando un rincón donde morir. El túnel se llenó de humo azul. Las criaturas de Barnex ya no respiraban. Sus cuerpos, extendidos sobre la roca, eran escombros negros y húmedos. Algunos aún ardían. Otros se descomponían en una sustancia espesa y ácida que erosionaba el suelo lentamente. Nada de ellos quedaba humano, ni siquiera en la forma. Y sin embargo, entre ese infierno, había dos figuras aún en pie. Darío jadeaba, con la respiración rasgada. Su camisa estaba hecha jirones, el torso cubierto de quemaduras, cortes y sangre seca. Su mano aún sujetaba el filo improvisado que había usado hasta romperse los nudillos. Ciara lo sostenía desde un costado. Sus alas colgaban a los lados como banderas rotas. La piel azul tenía marcas nuevas, cicatrices calientes que pulsaban con su energía interna. Sus ojos ya no brillaban. Ahora eran sombra violeta, profunda, agotada, pero viva. Se miraron durante largos segundos. No hicieron preguntas. No hubo necesidad. Lo que habían compartido era más que batalla. Era un pacto sin palabras. El refugio secundario estaba a solo unos metros más adelante. Un espacio angosto, sin consolas, sin luz, sin calor. Solo una caverna hueca, protegida por roca viva. Un escondite perfecto para descansar, o para desaparecer. Entraron sin hablar. Ciara se dejó caer sobre una plataforma metálica oxidada. Sus alas temblaban. Su aliento era cada vez más lento. Darío cayó a su lado, con las rodillas vencidas. El cuerpo le pesaba como si llevara años sin dormir. Pero su mano buscó la de ella. Instintiva. Desesperada. Necesaria. Ella no la soltó. La oscuridad se cerró alrededor. Solo un pequeño cristal bioluminiscente en el techo lanzaba una luz tenue que bañaba sus rostros. Era suficiente. Sobrevivimos, dijo Darío finalmente, con la voz quebrada. Ciara giró lentamente la cabeza. Sí, pero algo cambió. ¿Qué cosa? Ella respiró hondo. Le costaba hablar. Como si cada frase la arrastrara más profundo dentro de sí misma. No siento mi furia. Solo, esto. Esta calma. Este calor. No es mío. Es nuestro. Ella se incorporó apenas, mirándolo con atención. ¿Tú también lo sientes? Desde que te vi, confesó Darío. Pero hoy, después de lo que compartimos, no hay vuelta atrás. Ciara lo observó largo rato. La criatura que había sido cazadora y casada, princesa y exiliada, ahora se aferraba a él como si no recordara un antes. Como si su lugar hubiera sido siempre ese, junto a Darío, en la sombra, respirando el mismo aire roto. Lentamente, se acercó. Su frente tocó la de él. El gesto que para su especie significaba entrega, vínculo sagrado, y confesión sin palabras. Pero esta vez fue más allá. Sus labios se rozaron apenas. La piel de Darío se erizó. Su corazón comenzó a latir más fuerte, no por deseo animal, sino por el vértigo emocional de estar tocando lo imposible. Ella no se apartó. Cerró los ojos y volvió a rozarlo, esta vez con intención. Con hambre callada. Y él respondió. Se besaron con la lentitud de quienes saben que no están simplemente tocando cuerpos, sino entrelazando mundos. Sus heridas dolían. Sus cuerpos estaban al límite, pero el fuego entre ellos era más poderoso que el dolor. Era algo ancestral, salvaje, sagrado. Ciara se subió lentamente sobre él. Se despojó de la tela que la cubría, sin vergüenza. Su cuerpo era un mapa de guerras pasadas, y cada cicatriz parecía narrar una historia de resistencia. Darío la sostuvo por las caderas, con respeto, con deseo, con reverencia. No dijeron palabras. El lenguaje ahora era piel. Era respiración. Era gemido ahogado entre bocas que no sabían detenerse. Cuando se unieron, fue como si la guerra se disolviera fuera de la caverna. Como si el universo quedara suspendido, temeroso de interrumpir ese instante. No fue solo placer. Fue comunión. Una ceremonia no escrita entre dos seres que nunca debieron encontrarse, y sin embargo, no podían separarse más. Cuando terminó, no se apartaron. Ciara yacía sobre su pecho, escuchando los latidos que había aprendido a reconocer. Su mano dibujaba círculos sobre la piel de Darío, con suavidad,
como si lo reclamara sin hablar. ¿Qué eres tú?, preguntó ella en voz baja, sin levantar la cabeza. Solo un hombre que se cansó de perder. No. Eres algo más. Nadie me ha tocado así antes. Nadie me ha hecho sentir que soy algo más que un arma. Darío la abrazó más fuerte. Eres mucho más que eso. Y no pienso dejar que lo olvides. En el exterior, las lluvias ácidas comenzaron a caer otra vez, como si el planeta intentara borrar lo ocurrido. Pero dentro de la cueva, el calor de dos almas unidas mantenía viva una verdad silenciosa. Que incluso en un universo roto, dos seres condenados podían encontrarse. Y elegir. Y amarse. Aunque el mundo ardiera a su alrededor. El amanecer sobre Serión 4 no llegó en silencio. Primero fueron las vibraciones sutiles bajo el suelo. Luego, un temblor leve. Las rocas comenzaron a emitir un zumbido agudo, como si algo antiguo estuviera despertando bajo la superficie del planeta. Desde el interior del refugio, Darío y Ciara sintieron el cambio incluso antes de que los sensores activaran sus alertas oxidadas. Habían pasado solo unas horas desde que sus cuerpos y almas se habían fundido. Dormían aún abrazados cuando el primer retumbar los arrancó del sueño. Ciara se incorporó de inmediato, alerta, su cuerpo aún marcado por las cicatrices de la noche anterior, pero sus movimientos eran decididos. Darío se levantó tras ella, tomando su rifle y su viejo comunicador. Al encenderlo, solo una línea de texto apareció en la pantalla, parpadeando en rojo. Unidad de combate del dominio, procedimiento de purga en curso, evacuación recomendada. Ciara frunció el ceño. Reconocía el protocolo. El dominio había enviado una nave de destrucción. Ya no se trataba de un escuadrón de rastreadores. Iban a arrasar la zona. Nada debía quedar con vida. Ni siquiera ella. Vinieron a asegurarse de que nadie cuente esta historia, dijo con los dientes apretados. Pues la van a escuchar, respondió Darío sin vacilar. El cielo temblaba. Una silueta colosal comenzaba a formarse en el horizonte, una nave de guerra clase Exterminio, cubierta de escudos de energía negra y antenas absorbentes que devoraban señales en un radio de kilómetros. Ciara se colocó frente a Darío. Sus ojos brillaban. Algo dentro de ella había cambiado. No era solo la conexión espiritual que habían compartido. Era otra cosa. Algo que se activaba en su sangre. Un despertar largamente temido. Si uso todo mi poder, puedo detenerla, susurró. Pero no sobreviviré. No, respondió Darío con firmeza, caminando hacia ella. No después de todo esto. No después de encontrarte. No me obligues a verte morir. Ella lo miró con ternura. Le acarició la mejilla con los dedos fríos. No entiendes. Desde que compartí contigo mi fuego, ya no estoy sola. No lucho sola. Y eso lo cambia todo. Darío respiró hondo. Su corazón golpeaba como si fuera a reventar. Se acercó aún más. La sostuvo por la nuca, bajó la cabeza y la besó. Largo. Fuerte. Como si en ese contacto pudiera protegerla de todo. Entonces hagámoslo juntos, susurró él. Si tú eres fuego, yo seré tu escudo. No había tiempo para más. Cargaron lo que pudieron. Corrieron hacia la superficie. Las puertas se abrieron con un silbido. El calor del amanecer falso los envolvió como una llamarada. Y entonces la vieron. La nave descendía con lentitud, arrogante, como una bestia segura de su victoria. Sus armas apuntaban a la tierra. Su voz mecánica retumbaba en el aire. Objetivo adquirido. Rastro de energía anómala detectado. Iniciando anulación biológica. Pero Ciara ya no era la criatura herida que cayó del cielo. Estaba de pie, con los brazos abiertos, las alas extendidas. Su piel azul vibraba con una intensidad que hacía que el aire chispeara a su alrededor. Su pelo flotaba como si el viento se hubiera rendido a su presencia. Y Darío, a su lado, apuntaba con su rifle modificado, sin miedo, con una sonrisa serena. Ella levantó la mirada. Aquí termina su dominio. Una esfera de luz surgió de su pecho. Una flor de energía viva, alimentada por su vínculo con Darío. Él sintió como su pulso se sincronizaba con el de ella. No eran dos. Eran uno. Y juntos se lanzaron hacia la tormenta. El primer disparo de la nave se estrelló contra un campo de fuerza que Ciara proyectó con todo su ser. Sus gritos no eran de dolor. Eran de furia. De memoria. De esperanza. Darío corrió por el flanco, disparando a las torretas inferiores. Una explotó.
luego otra. Pero la energía de la nave era superior. No podían sostener ese enfrentamiento para siempre. Hasta que ocurrió lo imposible. Del cielo descendió una nueva nave. Humana. No una de guerra, sino una unidad de rescate colonial. Habían recibido la señal perdida de Darío. Y habían venido. Ciara cayó de rodillas, exhausta. Su energía se apagaba. Darío corrió hacia ella. La sostuvo entre sus brazos. El calor de su cuerpo era tenue. Como un sol agonizante. No te vayas, le rogó. Aguanta. Ellos están aquí. Ella lo miró. Sonrió. Y susurró apenas audible. Te encontré, y eso basta. Pero antes de cerrar los ojos, una luz envolvió su cuerpo. Los médicos humanos activaron un campo estabilizador. Uno de ellos gritó. Todavía vive. Podemos salvarla. Darío sintió que el mundo respiraba otra vez. Horas después, en la bahía médica de la nave humana, Ciara abrió los ojos. Estaba conectada a monitores y rodeada de tecnología que nunca había visto. Pero lo único que buscaba era su rostro. Y allí estaba Darío. Sentado junto a ella, sosteniéndole la mano. Hola, fuego mío, dijo él con una sonrisa temblorosa. Hola, escudo mío, respondió ella. Se abrazaron sin miedo, sin dolor, sin palabras. Solo con el alma desnuda, expuesta, entregada. Días después, cuando aterrizaron en el nuevo mundo humano, Darío pidió asilo para ella. Y cuando el consejo le preguntó si estaba seguro de querer unirse a una forastera peligrosa, solo respondió. Ella no es peligrosa. Ella es mi hogar. Ciara, desde ese día, vivió como una más entre los suyos. Aprendió la lengua. Caminó por los campos libres. Y cada noche, dormía en brazos de Darío, sabiendo que nunca más volvería a estar sola. La guerra quedó atrás. El dolor quedó atrás. Y en un rincón del universo, dos seres imposibles se habían encontrado. Y se eligieron. Para siempre.